Bueno, en esta ocasión vamos a revisar un poco lo que son las reglas de negocio, como para finalizar el tema respecto a aquello, y la configuración de campo, que es más específicamente las restricciones que se aplican a los campos en las tablas de una base de datos, de un modelo de base de datos. Pues las reglas de negocio, como ya habíamos visto anteriormente, son los procesos que se llevan en una empresa, y en el ámbito informático pues vienen a llamarse reglas de negocio, y estas reglas se aplican generalmente al momento de diseñar el modelo de base de datos, pero también se lo puede hacer cuando se esté programando la aplicación directamente desde el SDK. Una regla de negocio puede ser una restricción que se aplican a las tablas de la base de datos cuando se hace la normalización generalmente. Ahí se está aplicando una restricción. Incluso cuando se crea una tabla y se crea una clave principal, pues ahí se está aplicando restricción al colocar que ese campo sea nulo. Las tablas también son reglas de negocio porque ayudan al que se lleven a cabo los procesos que se dan en la empresa, y los procesos pues son reglas de negocio. Las relaciones también son reglas de negocio, y la validación de campos, que vendrían a ser más como las restricciones que se aplican a los campos, ya sea check, unique, no null, etcétera, ¿no? Las restricciones que se aplican a los campos. De ahí que es a ello lo que se refiere la validación de campo. Cuando se aplica como un modelo de base de datos, las reglas de negocios de una empresa se convierten en la estructura de ese modelo de base de datos. La implementación más básica de las reglas de negocio en un modelo de base de datos, pues como ya había dicho, son las tablas, las relaciones entre esas tablas, y también las reglas de las restricciones o las restricciones simplemente, como son las verificaciones de validación. Esto específicamente a los campos de las tablas. Las verificaciones de validación se aplican a campos individuales en las tablas. Por ejemplo, si se tiene en una tabla persona un campo llamado sexo, se puede restringir que esto solamente va a permitir dos valores: el carácter M para hombre de masculino y el carácter F para mujer de femenino. Insistir en que un campo solo se establezca en M o F es una regla de negocio, como ya había especificado, y aplicada al campo sexo. Bueno, esta es lo que venía diciendo de las restricciones. En este caso, para llevar a cabo dicho ejemplo, se utiliza la restricción que se llama check, y allí se aplica esta validación o esa condicional, que solamente acepte los caracteres M y F. Bueno, eso es un ejemplo básico, simple de regla de negocio. Aquí pues continúo especificando que por lo tanto las reglas comerciales no solo se refieren a la normalización, las normales y las comprobaciones de validación de campo. Es decir, las reglas comerciales o las reglas de negocio no simplemente se refiere a la normalización, formas normales o comprobación de los campos, sino pues que también las reglas de negocio en ocasiones pueden llegar a ser procedimientos almacenados. No siempre, pero puede darse el caso de que un procedimiento almacenado cumpla pues quizás la expectativa de lo que es una regla de negocio. Y aquí pues vemos una breve definición de lo que es un procedimiento almacenado, y dice, y aquí se especifica que es un fragmento de código almacenado en una base de datos, aparentemente para ejecutarse contra los datos almacenados en una o más tablas de dicha base de datos. La función de un procedimiento almacenado se asocia directamente con algunos datos de la base de datos. Por el contrario, la función de un procedimiento almacenado no siempre está directamente asociada con los datos de una base de datos. Esto no sería una implementación de reglas de negocio. Las reglas de negocio de un modelo de base de datos implican operaciones de la compañía aplicadas a los datos. En otras palabras, no todos los procedimientos almacenados son una implementación de reglas de negocio, lo que ya estaba diciendo. Los procedimientos almacenados también pueden implementar el procesamiento de números. Bueno, eso en lo referente a los procedimientos almacenados. Hay que tener claro que
No siempre un procedimiento almacenado es una regla de negocio. No siempre pues cumple con lo necesario para ser una regla de negocio. Y bueno, como habíamos visto en el mapa, la regla de negocio puede ser con restricciones, tablas, relaciones y validación de campos. Y aquí pues vemos un ejemplo de aquello, o la vemos aquí la teoría o la literatura de aquello. Bueno, las reglas de negocio pues también son aplicadas mediante, como ya había dicho, procedimientos almacenados, función almacenada, porque es algo similar al procedimiento almacenado, y los activadores de evento, o también conocidos como triggers. El procedimiento almacenado pues ya vimos lo que significa. Es un fragmento de código o un fragmento de programación que lo que hace es acceder quizás a los datos para enviárselos luego a la aplicación, o editarlos, o hacer insert, o incluso consultas avanzadas. También decíamos que la regla de negocio se aplica mediante la función almacenada, que es algo pues similar a lo que es un procedimiento almacenado, pero con una que otra diferencia. Y aquí vamos a revisar. Una función almacenada es exactamente lo mismo que un procedimiento almacenado, excepto que devuelve un solo valor. En el lenguaje de programación, un procedimiento acepta valores de parámetros, pero no devuelve nada, a menos que se restablezcan los parámetros dinámicos. Por definición, en términos de programación, una función siempre devuelve un valor, incluso si el valor de retorno es nulo. Además, como una función siempre devuelve un valor, una función siempre se ejecuta como una expresión o incrustada dentro de otra expresión. Bueno, esto lo que quiere decir es que una función se diferencia de un procedimiento almacenado en que la función retorna o puede retornar un valor. En cambio, el procedimiento almacenado no, solamente recibe parámetros y ejecuta o realiza el código que se requiera que se ejecute dentro del procedimiento almacenado, pero no devuelve ningún valor. Esa es la diferencia con la función. Pues la función recibe parámetros y también puede retornar valores, como vemos en este ejemplo que se muestra en este pequeño fragmento de código. Se especifica que va a retornar la multiplicación de los valores de estos campos. Y por último, hemos dicho que también se puede representar o puede llegar a representarse mediante los activadores de evento, conocidos como triggers. Y bueno, los activadores de evento pues se utilizan para desencadenar eventos de manera automática y generalmente en respuesta a algo que ocurre dentro de una base de datos. Los disparadores normalmente se ejecutan automáticamente en función de comandos de cambio de base de datos específicos, como los comandos insert, update y delete. La forma más fácil de demostrar el uso es el uso de desencadenadores es la generación de archivos de registro, como se muestra en el siguiente ejemplo. Bueno, aquí vemos que esto se está actualizando de nuevo en insert, y lo que, como se había mencionado aquí, se ejecutan de manera automática. Y en este caso, pues es un ejemplo de la generación de un archivo de registro. Cada vez que se va a registrar o se va a hacer un insert, como se especifica aquí al inicio del ejemplo, se va a ejecutar este código. Bueno, continuando con lo que es el mapa, la regla de negocio pues emplea la configuración de campos declarada explícitamente. Esto se refiere a la validación de los campos de manera implícita, que es algo pues que también se encuentra en este documento, y vamos a revisarlo un poco, que
que se encuentra aquí, específicamente la configuración de campos. Bueno, esto en esta área temática incluye valores null, singularidad y configuración de campo individual. Se comienza con valores null y unicidad. Bueno, como ya había mencionado anteriormente, las configuraciones de campo se refiere a las restricciones que se aplican a los campos de las tablas de la base de datos. Los null y valores predeterminados pues se refiere a cuando a un campo se le especifica si va a permitir o no va a permitir valores null, o que ese campo pueda de luego de una inserción pues mantener el dato o el campo como null, de información nula. Los valores predeterminados son, bueno, los valores predeterminados son aquellos campos a los que se le especifica un valor fijo cuando no se le hace un insert a ese campo. Es decir, si tenemos el campo dirección de una tabla persona y a ese campo se le especifica que de manera predeterminada se inserte calle 18 de mayo, solamente cuando no se inserte información en dicho campo en el insert se va a insertar calle 1 de mayo, lo que le habíamos dicho que se inserte por defecto. Bueno, y eso es lo que se refiere a los valores predeterminados. Aquí específicamente dice que establecer un valor de inserción predeterminado para un campo de clave principal, bueno, es un caso especial de sustituto de contador automático no especificado en una inserción, podría ignorar el contador automático y producir una secuencia fuera de secuencia, o peor aún, un valor de clave sustituto duplicado. Bueno, como sabemos, los contadores automáticos lo que hacen es que no se necesita hacer insert al campo de la clave primaria, sino que automáticamente se va a ir autocompletando con un contador automático, y cuando se aplica un valor predeterminado pues puede llegar a generar errores o la contradicción, por así decirlo. Otra forma de aplicar restricciones a los campos es la unicidad, que esto se refiere a que un campo, el valor de un campo siempre sea diferente, ¿sí? Nunca se va a repetir en los inserts que va a tener esa tabla, es un valor único. Bueno, la verificación de validación, esto en SQL pues ya tienen el nombre de check, y esto sirve para, como ya he mencionado al inicio, verificar que se cumpla con un valor predeterminado en un campo. Por ejemplo, si se tienen valores numéricos y en una tabla tenemos valor menor y valor mayor, por ejemplo, cuando vayamos a insertar en el campo valor mayor se deberá aplicar una restricción, un check en este caso, donde se valide que el valor mayor realmente sea mayor al anterior. En ese caso pues se utilizarían también los campos de la tabla para hacer poder cumplir con esta condicional, que el valor mayor pues realmente sea mayor y no sea valor igual o quizás menor. Esto es lo que se refiere a la configuración de campo. Es básicamente la protección que puede aplicarse directamente a los campos en la tabla de la base de datos. Una regla de negocio, volviendo al tema de la regla de negocio, una regla de negocio pues se clasifica o puede clasificarse en normalizaciones, formas normales y de relaciones. Aquí hay un ejemplo simple de lo que son relaciones. Y también las relaciones pues se clasifican en un tema que ya conocemos. Se clasifican de 1 a muchos, 1 a 1 y de muchos